A los 12 años, una niña enfrentó el poder del mayor imperio del mundo. Su decisión inquebrantable de elegir la fe en lugar de la seguridad provocó una reacción tan poderosa que la historia nunca volvió a ser la misma. Pero hay un secreto en la vida de Santa Inés que pocos conocen. Un milagro sorprendente ocurrió en su momento más oscuro, una señal tan impresionante que dejó paralizados incluso a sus enemigos. Hoy te contaré la verdad detrás de esta joven mártir que desafió a soldados, autoridades e incluso a la propia muerte con un coraje sobrenatural. Y al final de este video descubrirás lo que sucedió después de su martirio, algo que hasta hoy inspira a millones de personas. Suscríbete ahora y no te pierdas un solo detalle de esta historia que puede transformar tu fe. En el corazón palpitante de Roma del siglo III, una ciudad llena de grandeza imperial y de un paganismo que dominaba el aire, nació una niña que cambiaría el curso de la historia espiritual. Era una época oscura para los cristianos, que vivían a la sombra de persecuciones implacables. Pero, en medio de la opresión, Dios estaba preparando algo extraordinario. Inés vino al mundo como una flor delicada, una promesa de pureza y resistencia en tiempos de tormenta. La casa donde Inés nació era modesta, pero llevaba el espíritu de una fe cristiana inquebrantable. Sus padres, miembros de una de las pocas familias cristianas en Roma, vivían con la constante tensión de que su fe fuera descubierta. Pero dentro de ese hogar, el aire estaba impregnado de oraciones susurradas, de cánticos suaves y de esperanza. Desde los primeros días, Inés parecía traer una luz especial, un brillo que se reflejaba en sus ojos claros e inocentes, como si su alma ya supiera de la misión que la aguardaba. Roma, con sus calles bulliciosas y monumentos colosales, era al mismo tiempo deslumbrante y opresiva. Los gritos de los vendedores resonaban por los mercados, mientras los imponentes templos paganos proyectaban sombras sobre las pequeñas iglesias clandestinas donde los cristianos se reunían en secreto. Inés creció escuchando historias de mártires y milagros, narradas con reverencia por sus padres. Cada historia parecía sembrar en su corazón un amor aún mayor por Jesús, un amor tan puro que apenas podía expresar con palabras, pero que se reflejaba en sus acciones. Desde muy pequeña, Inés mostró una devoción inusual. Mientras otros niños jugaban en los patios de piedra, ella prefería retirarse a orar, con el pequeño crucifijo que había heredado de su madre apretado contra el pecho. Encontraba en Jesús una presencia real, una amistad íntima que la hacía sentirse segura en un mundo tan amenazante. Sus padres, aunque preocupados por los riesgos de vivir abiertamente como cristianos, no podían ignorar el fervor que crecía en el corazón de su hija. Poco a poco comenzaron a surgir señales de que Inés no era una niña común. Había una paz inquebrantable en su presencia, una madurez que desafiaba su tierna edad. Las personas que la conocían decían sentir algo diferente a su alrededor, como si la gracia misma de Dios la envolviera. Incluso los sirvientes de la casa notaban su compasión por los pobres y enfermos, características raras en una sociedad tan dividida entre ricos y esclavos. Mientras Inés florecía, Roma se volvía cada vez más peligrosa para los cristianos. El emperador Diocleciano, con su política de erradicación del cristianismo, había convertido la vida de los fieles en una constante huida. Soldados registraban barrios enteros en busca de aquellos que se negaban a adorar a los dioses del imperio. Era un período en el que incluso el simple hecho de profesar la fe podía llevar a una familia a la ruina. Y, sin embargo, los padres de Inés continuaban educándola en la verdad, arriesgando todo para que conociera y amara al Cristo que transformaba sus vidas. La infancia de Inés estuvo marcada por un profundo contraste. Por un lado,
estaba la riqueza cultural de Roma, con sus juegos, fiestas y teatros que encantaban a la mayoría de los niños. Por otro, la brutal realidad de la persecución obligaba a su familia a esconderse constantemente. Inés aprendió desde temprano que la verdadera alegría no estaba en los placeres pasajeros, sino en la fidelidad a un Dios que prometía algo mucho mayor que la gloria terrenal. El nombre Inés no fue dado por casualidad. Derivado del griego Hagne, que significa pura o santa, el nombre parecía reflejar el destino que Dios había reservado para ella. Los vecinos, muchos de ellos paganos, comentaban que la pequeña Inés era como un corderito, dulce e inofensivo, pero también fuerte en su esencia. El simbolismo de este nombre se haría aún más evidente en su vida futura. Un evento significativo en la infancia de Inés fue la cura milagrosa de un vecino enfermo. Con solo 5 años, Inés oró por él con una convicción que impresionó a todos. Para los cristianos de la comunidad, fue una señal de que Dios tenía planes grandiosos para esa niña. Para los paganos, era un misterio que generaba curiosidad e incluso temor. A medida que pasaban los años, la fe de Inés solo se profundizaba. Sus padres, conscientes de los peligros, intentaron protegerla del mundo exterior. Pero Inés ya no podía ser contenida. Hablaba de Jesús, con una pasión que desarmaba incluso a los más escépticos, y su presencia comenzaba a atraer atención. Cada día era más evidente que la pureza de su alma no era de este mundo y que su vida estaba destinada a un propósito mayor. Aún siendo niña, Inés comenzó a sentir un llamado profundo que no sabía explicar. Por la noche, cuando el mundo se silenciaba y las estrellas brillaban sobre la ciudad eterna, se retiraba para hablar con Dios en su corazón. En esos momentos de silencio, se sentía envuelta por un amor que trascendía todo lo que conocía. Era como si una voz dulce y firme le dijera: «Prepárate, hija mía, grandes cosas están por venir». A los 12 años, cuando muchas niñas soñaban con fiestas y matrimonios arreglados, Inés tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino que marcaría la historia de la Iglesia para siempre. En una sociedad donde la mujer era vista como un objeto de negociación y poder, Inés levantó su voz joven y firme para declarar que entregaba su vida y su corazón enteramente a Jesús. Fue una elección de amor puro, pero también de inquebrantable valentía, en un mundo que no comprendía esta devoción. Inés crecía como una joven de belleza inusual, algo que no pasó desapercibido en las calles y pasillos de la aristocracia romana. Su cabello dorado reflejaba la luz del sol como un halo, y sus ojos brillaban con la serenidad de alguien que ya había encontrado su verdadera misión. Pero esa belleza atrajo miradas que no comprendían su pureza. Jóvenes romanos de familias poderosas comenzaron a disputarse su atención, seguros de que podrían conquistarla con promesas de riquezas y estatus. Un día, durante una festividad en la casa de un senador influyente, Inés fue presentada a un joven que su padre creía que era un pretendiente respetable. Era hijo de uno de los hombres más poderosos de Roma, y todo el salón observaba la conversación con expectativa. Pero para sorpresa de todos, Inés rechazó educadamente cualquier tipo de compromiso. Ella explicó que había prometido su vida a alguien más grande, alguien cuya belleza y amor no podían compararse con los bienes de este mundo. La tensión en el ambiente se volvió palpable. Susurros comenzaron a circular entre los invitados, y la mirada del joven se llenó de frustración e incredulidad. Para él, el rechazo de Inés no era solo un insulto, sino un desafío a su poder. La negativa de Inés comenzó a propagarse como fuego. Otros pretendientes, igualmente rechazados, interpretaron su devoción como arrogancia. Quien se creía que era para rechazar a las mejores familias de Roma,
murmuraban los ofendidos. Pero lo que los nobles llamaban orgullo era, en realidad, una humildad absoluta ante Dios. La situación tomó proporciones peligrosas cuando uno de los jóvenes, enfurecido, decidió denunciar la fe cristiana de Inés a las autoridades romanas. En un imperio donde adorar a Jesús era visto como un acto de traición, esta denuncia ponía a Inés directamente en la mira de una máquina de opresión que no perdonaba a los débiles. Pero, en su juventud, Inés no era débil. Ella enfrentaba cada amenaza con una calma que parecía sobrenatural. Dentro de casa, el ambiente también se volvió pesado. Sus padres, que la amaban profundamente, comenzaron a temer por su seguridad. «Hija mía, ¿por qué no puedes al menos fingir aceptar un matrimonio? Así protegeremos a nuestra familia y a ti misma», imploraba su madre con lágrimas en los ojos. Pero Inés respondía con dulzura y firmeza. «Ya soy novia, madre. Mi alma pertenece al Señor, y ningún hombre puede tomar aquello que ya ha sido entregado a él». Su padre, aunque orgulloso de la fe de su hija, se sentía dividido. Sabía que en Roma, resistir al sistema era como desafiar la marea del mar. Y aún así, cuando miraba a Inés, veía algo más grande que él mismo. Veía una fuerza que parecía sostenerla, una determinación que ningún argumento humano podría debilitar. Poco tiempo después, la denuncia finalmente llegó a las autoridades. Soldados aparecieron a la puerta de la casa de Inés, exigiendo que se presentara ante el magistrado. El sonido de las armaduras resonaba por la calle, y el corazón de su madre parecía querer detenerse. «Por favor, no hagan esto», gritaba su madre, agarrando la mano de su hija. Pero Inés, con la serenidad de alguien que ya sabía lo que enfrentaría, solo sonrió a su madre y dijo: «No llores por mí, voy a encontrarme con aquel a quien amo». Llevando consigo solo el crucifijo que tanto amaba, Inés fue conducida al tribunal. El magistrado, un hombre de aspecto severo, la miró con desdén. «Eres demasiado joven para comprender las consecuencias de tu terquedad», le dijo, con voz grave. Pero Inés, con su voz dulce y firme, respondió: «Lo comprendo perfectamente. No hay nada que podáis ofrecerme que sea mayor que el amor que ya he encontrado». Todo el tribunal quedó en silencio. El magistrado, sorprendido por el coraje de la joven, intentó persuadirla de varias maneras, ofreciendo oro, tierras e incluso una posición privilegiada en el imperio. Pero Inés rechazaba todo con la misma tranquilidad, diciendo: «No hay riqueza que se compare a la vida eterna que me espera». Dándose cuenta de que Inés no cedería, el magistrado cambió de táctica. Sabía que la sociedad romana valoraba profundamente el honor de una mujer, y decidió usar eso en su contra. «Si te niegas a casarte, entonces serás enviada a un lugar donde tu honor no será respetado», dijo con un tono cruel. Las palabras causaron un escalofrío en todos los que estaban presentes. ¿Qué podría ser más terrible que esta amenaza? Pero Inés, sin dudar, levantó la cabeza y respondió: «Mi cuerpo puede ser tocado, pero mi alma nunca será manchada. El Señor es mi fortaleza, y en Él confío». Esta respuesta selló su destino. El magistrado ordenó que la llevaran a un lugar donde ninguna joven quisiera estar. La gente observaba en silencio, dividida entre la admiración por el coraje de la niña y el miedo a las autoridades. Pero mientras era conducida, Inés rezaba en voz baja, pidiendo fuerza para soportar lo que estaba por venir. Dentro de sí, sabía que su fe sería probada de maneras que el mundo jamás comprendería. Aún así, en cada paso que daba, se sentía acompañada por una presencia que la envolvía como un manto invisible. No estaba sola, y nunca lo estaría. Lo que podría destruir a otros, para ella era solo el comienzo de algo mucho más grande. El tribunal romano había decidido el destino de Inés,
sería enviada a un lugar destinado a la vergüenza y a la humillación. Para una joven de 12 años, cualquier amenaza de este tipo sería suficiente para destruir su valentía. Pero con Inés, la historia fue diferente. En el momento en que se pronunció la sentencia, levantó la mirada y respondió con firmeza: «Yo pertenezco a Cristo y Él nunca me abandonará». A la mañana siguiente, un grupo de soldados romanos llegó para escoltarla al lugar determinado. Las calles de Roma, usualmente llenas de movimiento y comercio, estaban en silencio. La gente espiaba desde detrás de las ventanas, murmurando sobre la audacia de esa joven cristiana. El sonido de las sandalias de los soldados en el pavimento resonaba, marcando el ritmo de un recorrido que parecía interminable. Cada paso era una mezcla de tensión y resignación. Inés caminaba con la cabeza en alto, mientras su madre, desolada, seguía la procesión a distancia, tratando de contener los sollozos. En el camino, un grupo de jóvenes, curiosos por lo que estaba sucediendo, comenzaron a provocar. «Mira, la niña que cree que es mejor que todos nosotros», se burlaban. Sin embargo, en lugar de responder con miedo o ira, Inés los miró con una serenidad que silenció los insultos. Había algo en su expresión que los desarmaba, algo que ninguno de ellos podía comprender. Llegaron al lugar donde Inés sería dejada. Era una casa imponente, pero impregnada de un aire sombrío. Las pesadas cortinas en las ventanas ocultaban lo que sucedía en su interior, pero todos sabían qué tipo de lugar era. Cuando la puerta se abrió, un fuerte olor a incienso y vino invadió el aire, mezclado con risas escandalosas que provenían del interior. Era un ambiente opresor, donde la dignidad humana se reducía a nada. Los soldados la empujaron hacia adentro, pero Inés no perdió su postura. Tan pronto como cruzó la entrada, se arrodilló en el suelo y comenzó a orar en silencio. Los presentes, hombres acostumbrados a tratar a las mujeres como objetos, quedaron confundidos. Algo en esa niña, con su ropa sencilla y expresión decidida, les hacía dudar. En cuanto Inés fue dejada en el recinto, ocurrió algo inexplicable. Uno de los hombres, conocido por su crueldad, intentó acercarse a ella, pero al dar el primer paso, cayó al suelo como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Los otros se quedaron paralizados, asustados por lo que acababan de presenciar. Relatos posteriores indican que, en su oración, Inés pidió protección divina, y lo que sucedió a continuación solo puede describirse como un milagro. Los que estaban en el lugar comenzaron a retroceder. La luz de la tarde atravesaba una ventana alta y parecía brillar directamente sobre Inés, como si el propio Dios estuviera declarando que ella no sería tocada. Los susurros aumentaron. «Ella no es como las demás», dijeron algunos. Incluso los más escépticos comenzaron a cuestionar lo que habían visto. Cuando las autoridades se enteraron de lo que había sucedido, se enfurecieron. Para ellos, la resistencia de Inés era más que un desafío personal. Era un reto al propio sistema que sostenía el imperio. Decidieron que necesitaban una medida más severa para quebrar su determinación y servir de ejemplo para otros cristianos que se atrevieran a desafiar el orden. La llamaron nuevamente al tribunal. Al entrar en la sala, Inés fue recibida con miradas de desprecio y burla. El magistrado, en tono de burla, dijo: «Entonces, ¿tu Dios te protegió, pequeña insolente? Vamos a ver hasta dónde puede llevarte tu fe». Inés permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con voz firme: «Mi Dios es fiel y Él continuará protegiéndome. No importa lo que hagan conmigo, mi alma ya le pertenece». Ante esta respuesta, el magistrado perdió la paciencia. Se levantó bruscamente y declaró que Inés sería condenada a muerte si no renunciaba públicamente a su fe. Ordenó que la llevaran de vuelta a una celda mientras se hacían los preparativos.
El ambiente en la sala se volvió tenso. Incluso aquellos que estaban allí para presenciar la condena comenzaron a cuestionar si era justo sacrificar a una joven tan llena de gracia y valentía. En la celda, Inés pasó la noche en oración. La oscuridad del ambiente solo era interrumpida por la luz de una pequeña vela, pero dentro de ella había una llama que ardía con aún más intensidad. Sabía que el final estaba cerca, pero no tenía miedo. Por el contrario, estaba lista. El nombre de Jesús estaba en sus labios a cada suspiro y en su corazón había paz. A la mañana siguiente, cuando los guardias vinieron a buscarla, la encontraron sonriendo. Eso los desconcertó. ¿Cómo podía alguien a punto de enfrentar la muerte estar tan sereno? Durante el trayecto hasta el lugar donde sería juzgada por última vez, Inés comenzó a cantar. Era un himno cristiano, prohibido por las autoridades, pero que muchos allí reconocieron. Las palabras resonaban por las calles y atraían miradas curiosas y emocionadas. Cuando llegó al tribunal, el magistrado intentó por última vez persuadirla. Renuncia a tu Dios y todo será perdonado. Tendrás riquezas, una vida larga y una posición de honor en Roma. Pero Inés respondió sin dudar: no hay mayor honor que estar con mi Señor. No hay riqueza mayor que su gracia. No hay vida más larga que la vida eterna que Él me prometió. Al escuchar esto, el magistrado golpeó el martillo. La sentencia estaba dada. Pero incluso en ese momento, lo que debería ser una escena de derrota se convirtió en un testimonio de victoria. Inés no mostró miedo, solo gratitud. Su fe, inquebrantable hasta el último instante, seguía impresionando a todos los que la veían. La sentencia era clara. Inés sería expuesta en un burdel, un castigo destinado a quebrar tanto su cuerpo como su espíritu. Para los romanos, esta era la pena más humillante para una joven de buena familia. Sin embargo, lo que no comprendían era que la fe de Inés era una fortaleza que ningún poder terrenal podría derribar. Su pureza no estaba en manos de hombres, sino protegida por el Dios en quien confiaba plenamente. Bajo el abrasador sol romano, Inés fue conducida por las calles de la ciudad. Las multitudes se amontonaban para presenciar lo que creían que era una deshonra inevitable. Había risas y murmullos, pero también silencios incómodos. Mujeres cubrían sus rostros con mantos, incapaces de soportar la escena, mientras otras seguían el recorrido con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de compasión e impotencia. Los guardias, acostumbrados a tratar con prisioneros asustados, se sintieron desconcertados por la actitud de Inés. En lugar de llorar o suplicar por misericordia, ella caminaba con una dignidad que parecía desafiarlos. Con cada paso, sus labios se movían en oración y su mirada permanecía fija en el horizonte, como si ya viera algo mucho más allá de lo que los ojos humanos podían alcanzar. El edificio al que Inés fue llevada era sombrío e intimidante, un lugar donde vidas eran destruidas y almas aplastadas. El fuerte olor a alcohol y perfumes baratos llenaba el aire, mientras risas ahogadas resonaban por los corredores mal iluminados. Cuando la puerta se cerró tras ella, un extraño silencio se apoderó del ambiente. Era como si el mismo espacio reconociera que algo extraordinario estaba ocurriendo. Inés fue dejada sola en una pequeña habitación, con una cama sencilla y una ventana estrecha por donde entraba un rayo de luz. En lugar de ceder al desespero, se arrodilló en el frío suelo y comenzó a rezar. Sus palabras eran una mezcla de súplica y agradecimiento, y su voz, aunque suave, parecía llenar el espacio con una presencia tangible. Afuera, aquellos que intentaban acercarse a ella se encontraban paralizados, como si una barrera invisible los impidiera. Esa noche, algo inexplicable sucedió.
Los relatos varían, pero muchos dicen que una luz intensa comenzó a emanar de la habitación donde estaba Inés. No era la luz del fuego o de una antorcha, sino algo que parecía sobrenatural. Los guardias que vigilaban el lugar fueron invadidos por un miedo que los hizo retroceder, y los hombres que habían entrado con malas intenciones salieron corriendo, aterrorizados. Al día siguiente, el rumor de lo ocurrido se extendió por toda Roma. Algunos decían que habían visto ángeles al lado de Inés, mientras que otros creían que había sido protegida por una fuerza divina. Lo cierto es que nadie se atrevía a tocarla. La joven, incluso en medio de la mayor de las humillaciones, permanecía intacta y su pureza se convertía en un testimonio de fe para todos los que escuchaban su historia. Mientras tanto, en las calles de Roma, la historia de Inés comenzó a resonar especialmente entre las mujeres. Muchas de ellas, acostumbradas a vivir bajo el dominio de maridos y padres que las veían como propiedades, encontraban en el valor de Inés un ejemplo inspirador. Sus oraciones ahora incluían peticiones por la joven que enfrentaba sola el peso del imperio. Algunas mujeres, movidas por la compasión, se arriesgaron a enviar alimentos y ropa para Inés, incluso sabiendo que podrían ser castigadas por ayudar a una cristiana. Estos gestos, aunque pequeños, eran señales de que la fe de Inés comenzaba a tocar los corazones de muchos. El milagro de la protección de Inés fue un golpe para las autoridades romanas. El magistrado que ordenó su castigo se sentía humillado, pues su plan de destruir a la joven se había transformado en una victoria para los cristianos. Determinado a acabar con el creciente fervor popular en torno a Inés, ordenó que ella fuera llevada nuevamente al tribunal. Cuando Inés apareció ante él, el contraste era evidente. Ella, la prisionera, parecía una reina, mientras que él, la autoridad, parecía inseguro y derrotado. «¿Por qué continúas desafiando al imperio?», preguntó él, con la voz cargada de frustración. Pero Inés, con la serenidad de alguien que ya había aceptado su destino, respondió: «Sirvo al único rey verdadero. Su fuerza es limitada, pero su poder es eterno». A pesar de su inquebrantable convicción, el magistrado le ofreció una última oportunidad. Prometió liberarla si renunciaba a su fe y hacía un sacrificio a los dioses romanos. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Todos los presentes en el tribunal contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Inés. Con una voz firme que parecía resonar en el recinto, declaró: «Jamás traicionaré a mi señor. Pueden quitarme la vida, pero nunca mi fe». El tribunal estalló en murmullos y el magistrado, incapaz de contener su ira, golpeó el martillo con fuerza. La sentencia sería de muerte. Inés fue llevada de regreso a la celda, donde aguardaría la ejecución. En el camino, mujeres y niños se reunieron a lo largo de las calles para verla pasar. Algunas lanzaban flores en su camino, otras extendían las manos en su dirección como si esperaran tocar un fragmento de su santidad. Había lágrimas, pero también había esperanza. El valor de Inés había plantado semillas de fe en una ciudad sumida en la oscuridad. Esa noche, Inés permaneció en oración. La celda, fría y desolada, se convirtió en un santuario. Sus palabras estaban dirigidas al Dios en quien confiaba, pero también parecían alcanzar a todos los que sufrían por su fe. La tenue luz de una vela proyectaba sombras en las paredes de piedra, pero dentro de ella había una luz que ninguna oscuridad podía apagar. Inés sabía que el día siguiente traería el fin de su vida terrenal, pero también sabía que era solo el comienzo de algo mucho más grande. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la misma fe inquebrantable que la había sostenido desde el principio. En la mañana siguiente, la plaza pública comenzó a llenarse de personas incluso antes del amanecer.
había una mezcla de curiosidad mórbida y reverencia en el aire. Entre los presentes, mujeres y hombres murmuraban entre sí sobre la joven que había enfrentado el poder del imperio con una fuerza que ningún soldado o magistrado podía romper. Todos sabían que esa mañana sería marcada por el desenlace de una historia que ya tocaba el corazón de muchos. Cuando los guardias fueron a buscar a Inés, la encontraron arrodillada, en oración, con un semblante sereno. Las cadenas que sujetaban sus muñecas parecían no pesar sobre ella, como si fueran solo un detalle insignificante ante la libertad que su alma experimentaba. Al ser sacada de la celda, Inés no mostró ningún signo de miedo. Caminó con pasos firmes, como si supiera que cada paso la acercaba a su verdadera liberación. El sonido de las cadenas que arrastraba se mezclaba con los ruidos de la ciudad que despertaba. Los vendedores gritaban sus productos en los mercados, mientras el ruido de las ruedas de los carruajes resonaba por las calles de piedra. Sin embargo, parecía que el mundo entero se había detenido para observar a esa joven ser conducida al lugar donde se confirmaría su sentencia. La plaza estaba llena cuando Inés llegó. Los guardias abrieron camino entre la multitud que se aglomeraba, creando un pasillo directo hasta el centro del tribunal. El aire estaba cargado de tensión, y el murmullo constante de los espectadores se interrumpía solo por los gritos de algunos que clamaban por misericordia. En lo alto de un estrado, el magistrado ya esperaba, rodeado de soldados armados. Su expresión era dura, pero había algo en sus ojos que denunciaba su inquietud. Sabía que estaba ante alguien extraordinario, alguien cuya fuerza no era de este mundo. «Tráiganla hasta mí», ordenó con voz alta y firme, tratando de mantener la autoridad que sentía que se le escapaba entre los dedos. Al ser colocada ante el magistrado, Inés mantuvo su postura. Su apariencia, aunque marcada por la privación y el cansancio, transmitía una dignidad que desafiaba el poder imperial. El magistrado la miró durante unos instantes antes de hablar. «Esta es tu última oportunidad, niña. Renuncia a tu Dios y serás perdonada. Puedes tener una vida larga y próspera. ¿Por qué insistes en desafiar al imperio?» Inés respiró hondo y respondió con una tranquilidad impresionante. «Mi vida ya está en manos de mi Señor. Él me dio todo y nunca lo negaré. Haced lo que queráis, pues no temo a la muerte». Sus palabras resonaron en la plaza, y el silencio que siguió fue casi palpable. Incluso los guardias parecían dudar, como si esperaran que el magistrado cambiara de idea. El magistrado, furioso por la negativa, se levantó abruptamente. «Si eso es lo que quieres, entonces así será». Su voz resonó en el tribunal, y la multitud estalló en murmullos y gritos. La sentencia había sido dictada. Inés sería ejecutada por decapitación. Para los romanos era una forma de castigo rápida, pero también pública, destinada a humillar y desanimar a otros cristianos que se atrevieran a desobedecer al imperio. La noticia se propagó rápidamente y la plaza comenzó a reorganizarse para la ejecución. Mientras tanto, Inés fue llevada a un pequeño espacio reservado, donde esperaría el momento final. Los guardias que la acompañaban notaron que, en lugar de entrar en desesperación, ella continuaba orando. Uno de ellos, conmovido por su valentía, murmuró: «Nunca vi a alguien tan joven con tanta fuerza. Parece que estamos lidiando con algo más allá de la comprensión humana». Cuando llegó el momento, Inés fue escoltada hasta el lugar de la ejecución, un espacio abierto rodeado por la multitud. Los gritos y murmullos que venían de todos lados parecían crecer a medida que ella se acercaba. Algunas personas lloraban, mientras que otras miraban con una mezcla de incredulidad y admiración. En el centro de la plaza se había montado una pequeña plataforma de madera. Sobre ella, una espada brillaba a la luz del sol, un recordatorio del destino que la esperaba.
Inés subió los escalones con pasos firmes, manteniendo la cabeza erguida y los ojos fijos en el cielo. Su calma contrastaba con el tumulto a su alrededor, y muchos comenzaron a preguntarse cómo alguien podía enfrentar la muerte con tanta paz. Antes de arrodillarse, Inés se volvió hacia la multitud. Su voz, aunque suave, era clara y cargada de una fuerza que parecía alcanzar cada corazón presente. Voy al encuentro de mi Señor, que siempre ha sido fiel a mí. No lloren por mí, sino alégrense, pues mi alma estará en paz. Que todos sepan que la verdadera libertad está en servir a Dios. Estas palabras tocaron profundamente a quienes las escucharon. Muchas mujeres comenzaron a llorar abiertamente, mientras los hombres bajaban la cabeza en respeto. El verdugo, que había ejecutado a innumerables prisioneros antes, dudó al levantar la espada. Sus ojos estaban vidriosos y parecía incapaz de cumplir la orden. Inés, al percibir la duda, se volvió hacia él y dijo con amabilidad: «No temas por mí, haz lo que se te ha ordenado, pues mi corazón ya pertenece a Dios». Estas palabras le dieron al verdugo el valor para continuar. Con un último suspiro, Inés cerró los ojos e inclinó la cabeza, entregando su vida con la misma fe inquebrantable que la había sostenido desde el principio. La espada descendió y el silencio que siguió fue absoluto. Parecía que el tiempo se había detenido. Algunos en la multitud cayeron de rodillas, otros cubrieron su rostro, incapaces de mirar. Pero todos sabían que habían sido testigos de algo sagrado, algo que trascendía la comprensión humana. En ese instante, la historia de Inés dejó de ser solo la de una joven cristiana condenada por el imperio. Se convirtió en un símbolo de coraje, fe y amor incondicional por Dios. La plaza, que antes era escenario de humillación y violencia, se transformó en un lugar de reverencia. Muchos comenzaron a recoger la sangre que manchaba el suelo, creyendo que había algo sagrado en ella. Y así, la vida terrenal de Inés llegó a su fin, pero su testimonio continuaría resonando por generaciones. Una joven que enfrentó al imperio con una fuerza que venía de lo alto, mostrando que, incluso en la muerte, la fe puede triunfar sobre todo. En la mañana que siguió al martirio de Inés, la ciudad de Roma parecía respirar de manera diferente. Había una expectativa silenciosa, como si algo trascendental estuviera a punto de suceder. Los murmullos sobre su fe inquebrantable se propagaron rápidamente, llegando incluso a aquellos que nunca habían oído el nombre de Cristo. Sin embargo, para aquellos que aún creían en la aplastante fuerza del Imperio Romano, ese día debía ser solo uno más entre tantos destinados a recordar a la población el precio de la desobediencia. El espacio para la ejecución fue meticulosamente preparado. Una plataforma de madera fue montada en un campo abierto, rodeada de soldados armados y de las multitudes que se reunían para presenciar el final de aquella que había desafiado el poder imperial. La espada del verdugo brillaba, cuidadosamente pulida, reflejando la luz de la mañana. El silencio, interrumpido por el sonido del viento y el murmullo ansioso de la gente, aumentaba la tensión en el aire. Mientras tanto, dentro de la prisión, Inés permanecía en oración. Su serenidad contrastaba con la agitación a su alrededor. Los guardias, acostumbrados a prisioneros desesperados y súplicas de misericordia, estaban perplejos. No podían entender cómo una joven de 12 años podía enfrentar la muerte con tal paz. Cuando la puerta de la celda se abrió, Inés se levantó con calma. Los guardias vacilaron por un momento, como si sintieran el peso de lo que estaban a punto de hacer. Uno de ellos, visiblemente afectado, preguntó en voz baja: «¿Por qué no tienes miedo?». Inés lo miró con amabilidad y respondió: «Mi alma ya pertenece a Dios. No temo lo que solo puede tocar el cuerpo, pues mi espíritu está a salvo».
Esa respuesta simple, pero llena de significado, resonó en el corazón del guardia, que bajó la mirada, incapaz de sostener aquel contacto. La caminata hacia el lugar de ejecución comenzó, y la multitud abrió paso mientras Inés pasaba. Algunas mujeres lloraban abiertamente, otras intentaban acercarse lo suficiente para tocar el borde de sus vestiduras. Era como si, en ese momento, todas las diferencias de clase y creencias desaparecieran y las personas se unieran en una mezcla de admiración y tristeza. Al llegar a la plataforma, Inés subió los escalones sin ayuda, con una dignidad que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. El verdugo, que aguardaba en la cima, evitaba mirarla directamente. Su mano temblaba y apretaba el mango de la espada como si eso pudiera calmar su conciencia. Alrededor, el murmullo de la multitud crecía, creando un telón de fondo de tensión casi insoportable. Inés se arrodilló en el centro de la plataforma, con la cabeza en alto y los ojos dirigidos al cielo. La luz del sol, que comenzaba a calentar el día, iluminaba su rostro, creando un contraste entre la inocencia de su expresión y la brutalidad del momento. Parecía que toda la creación se había detenido para ser testigo de aquel sacrificio. Antes de que el verdugo pudiera actuar, Inés levantó la voz para orar. Su oración no era larga, pero cada palabra parecía cargar el peso de una vida entera de devoción. Señor, recibe mi alma. No permitas que mi sacrificio sea en vano, sino que úsalo para que más corazones conozcan tu amor. Su voz, aunque suave, resonaba con una fuerza que alcanzaba incluso los rincones más lejanos del campo. Los presentes guardaron un silencio absoluto, muchos conteniendo la respiración, mientras la joven finalizaba sus palabras con un amén que parecía resonar en el alma misma de quien la escuchaba. Incluso los soldados, endurecidos por años de batallas y ejecuciones, estaban visiblemente emocionados. El verdugo se acercó lentamente, la vacilación evidente en cada movimiento. Inés, percibiendo su reluctancia, se volvió hacia él y dijo con una voz gentil pero firme: «No tengas miedo. Haz lo que te fue ordenado. Mi vida no termina aquí, sino que comienza de verdad». Esas palabras, lejos de sonar como una acusación, parecían ofrecerle consuelo. Con la espada en alto, cerró los ojos por un momento antes de finalmente cumplir su tarea. La hoja descendió, y en ese instante, un profundo silencio se apoderó del campo. No hubo gritos ni alboroto, solo un respeto solemne que envolvió a la multitud. Parecía que todos eran conscientes de que habían sido testigos de algo sagrado. Cuando el cuerpo de Inés cayó, muchas personas se arrodillaron, incapaces de contener las lágrimas. Algunas mujeres se acercaron a la plataforma, con las manos extendidas, buscando un último contacto con la joven que había enfrentado la muerte con tanto valor. Los soldados, que normalmente dispersaban multitudes con rudeza, no encontraron la fuerza para impedir aquellas demostraciones de devoción. Poco después del martirio, comenzaron a surgir relatos de luces misteriosas sobre el campo, visibles solo para algunos. Otros dijeron haber sentido una paz inexplicable al permanecer en el lugar. Aunque esos relatos no podían ser comprobados, alimentaron la narrativa de que Inés había sido protegida y recibida por fuerzas divinas. En los días siguientes, el campo de ejecución se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas venían de diferentes partes de Roma para rezar donde la joven había entregado su vida. El valor de Inés comenzó a inspirar una nueva ola de fe entre los cristianos, muchos de los cuales encontraban en ella la fuerza para soportar sus propias pruebas. Los líderes romanos, al darse cuenta de que la ejecución había tenido el efecto opuesto al deseado, intentaron desincentivar las visitas, pero fue en vano. El ejemplo de Inés era ahora más grande que cualquier orden imperial. Su sacrificio no había silenciado su mensaje,
sino que lo amplificó de una manera que nadie podría prever. Tras el martirio de Inés, el campo de ejecución fue envuelto en un silencio reverente que parecía extenderse por toda Roma. El cuerpo de la joven fue cuidadosamente retirado por algunas mujeres cristianas que, aún arriesgando sus propias vidas, insistieron en darle un sepulcro digno. Envolviéndola en un simple manto blanco, la llevaron a un lugar fuera de las murallas de la ciudad, donde los cristianos solían enterrar a sus muertos en secreto. La oscuridad de la noche envolvía el cortejo silencioso, pero había una sensación de paz que trascendía el luto. El entierro se realizó en las catacumbas de la Vía Nomentana, uno de los pocos lugares seguros para los cristianos en ese tiempo. La caverna era fría, iluminada solo por la luz de algunas antorchas que lanzaban sombras temblorosas en las paredes de piedra. El aire estaba denso, pero había una profunda reverencia en cada gesto de las mujeres que preparaban el cuerpo de Inés. Trabajaron en silencio, secándose las lágrimas mientras colocaban flores alrededor de la tumba. Entre los presentes se encontraba Emerenciana, una joven amiga de Inés, que permaneció arrodillada junto a la sepultura mucho después de que todos se habían ido. Sus ojos estaban fijos en el pequeño espacio donde descansaba el cuerpo de su amiga, y sus manos entrelazadas en una ferviente oración. «Señor, que la vida de Inés no sea olvidada», murmuraba. Había una fuerza en sus palabras, una mezcla de dolor y esperanza que parecía resonar en las paredes de la catacumba. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros milagros comenzaran a ser relatados. Cristianos que visitaban la tumba de Inés regresaban con historias de curaciones inexplicables y señales de protección divina. Una mujer, cuya visión había comenzado a fallar, contó que, después de rezar ante el túmulo, pudo ver claramente de nuevo. Otro hombre, encarcelado injustamente, relató que soñó con Inés, quien le dijo que confiara en Dios, y poco después fue liberado. Estos relatos comenzaron a difundirse rápidamente entre los cristianos, y pronto la tumba de Inés se convirtió en un lugar de peregrinación. A pesar de la constante vigilancia de las autoridades romanas, las personas arriesgaban todo para visitar el lugar y buscar la intercesión de la joven mártir. El pequeño espacio de las catacumbas a menudo se llenaba de susurros de oración y cánticos discretos, mientras los fieles encendían velas y dejaban flores en su memoria. Los relatos de los milagros llegaron a oídos de las autoridades romanas, que intentaron desacreditar las historias. No son más que supersticiones, decían. Sin embargo, la fuerza de las evidencias y el creciente número de testimonios hacían imposible ignorar el impacto de la vida y muerte de Inés. Incluso aquellos que no eran cristianos comenzaron a interesarse por su historia, admirados por el coraje y la pureza de la joven. La persecución a los cristianos continuaba, pero los líderes romanos se sentían cada vez más incómodos con el crecimiento de la fe que la muerte de Inés parecía haber catalizado. En lugar de silenciar a los seguidores de Cristo, su ejecución se había convertido en un símbolo de resistencia e inspiración. Emerenciana, la amiga más cercana de Inés, se convirtió en una figura central en este movimiento de devoción. A menudo guiaba grupos de cristianos hasta la tumba, compartiendo historias sobre la vida de su amiga y animando a los demás a mantener su fe, incluso ante la persecución. Su devoción no pasó desapercibida y ella misma terminó siendo martirizada poco tiempo después, sellando su testimonio con su sangre. El martirio de Emerenciana fortaleció aún más la creencia en la santidad de Inés. Muchos comenzaron a verlas como un ejemplo de amistad que trasciende la muerte, una conexión espiritual que permanece viva en la comunión de los santos. Con el paso de los años, a medida que el cristianismo se extendía y la persecución disminuía,
El lugar de sepultamiento de Inés se convirtió en un punto central de devoción. A principios del siglo IV, la emperatriz Constantina, hija de Constantino, el primer emperador cristiano, ordenó la construcción de una iglesia sobre las catacumbas donde Inés había sido enterrada. La Basílica de Santa Inés fuera de los muros se convirtió en un hito de la fe cristiana, atrayendo peregrinos de todas partes del mundo. Dentro de la basílica, la tumba de Inés fue adornada con mármol blanco y flores frescas, un testimonio del amor y la reverencia que los cristianos continuaban nutriendo por ella. Grabada en la piedra, la inscripción Inés, la pura, que venció la espada con la fe, recordaba a todos los visitantes el sacrificio que ella había hecho y la fe que representaba. Durante las celebraciones en su honor, un símbolo en particular comenzó a asociarse con Inés: el Cordero. Representando su pureza y su entrega total a Dios, el Cordero se convirtió en una imagen recurrente en pinturas, esculturas y cánticos dedicados a la santa. Cada año, en la fiesta de Santa Inés, 2 corderos son bendecidos en la basílica en su memoria, una tradición que se mantiene viva hasta el día de hoy. Estos corderos, criados por las monjas de la Basílica de San Pedro, simbolizan la inocencia y la fe inquebrantable de Inés, inspirando a generaciones de fieles a buscar una vida de devoción y coraje, sin importar las circunstancias. El impacto del martirio de Inés continuó creciendo con el paso de los siglos. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en las armas o en los imperios, sino en la fe que resiste a cualquier amenaza. Su vida, tan corta y aparentemente insignificante a los ojos del mundo, se transformó en un faro de esperanza e inspiración para cristianos de todas las épocas. En la tranquilidad de su tumba, donde alguna vez descansó el cuerpo de una joven mártir, permanece un silencio que habla más alto que 1000 palabras. Es un silencio cargado de gracia, un testimonio de que, incluso en la muerte, la fe puede iluminar las tinieblas y transformar el mundo. A medida que la memoria del sacrificio de Inés se extendía por la cristiandad, su ejemplo se convirtió en un símbolo vivo de pureza y fe inquebrantable. Su imagen, frecuentemente asociada a un cordero, comenzó a aparecer en pinturas, esculturas e historias transmitidas de generación en generación. Pero el impacto de Inés no se limitó al arte o a las tradiciones religiosas. Se infiltró profundamente en el corazón de miles de mujeres que encontraban en ella un modelo de fuerza, dignidad y entrega total a Dios. La simbología del Cordero, ligada a Inés, no fue una mera coincidencia. La palabra latina agnus, que significa cordero, recuerda fonéticamente el nombre de Inés. Esta conexión lingüística se transformó en un poderoso símbolo de su vida y martirio. El cordero, que en la tradición cristiana representa la inocencia y el sacrificio, se convirtió en una metáfora perfecta para la joven mártir que entregó su vida sin dudar, con la mansedumbre de quien confía plenamente en Dios. En el arte cristiano primitivo, Inés comenzó a ser retratada sosteniendo un pequeño cordero en sus brazos, los dos envueltos en una luz que parecía trascender lo mundano. Estas imágenes evocaban tanto la dulzura como la fuerza de una joven que incluso, ante la brutalidad, permaneció inquebrantable en su pureza. A cada nueva representación, la historia de Inés tocaba más corazones, reforzando el mensaje de que la verdadera fuerza reside en la fe y en el amor. Con el tiempo, la memoria de Inés dejó de ser solo una historia contada en pequeños círculos cristianos para convertirse en un evento celebrado anualmente. En el aniversario de su martirio, los cristianos se reunían en secreto, arriesgando a menudo sus vidas para honrar su valentía y renovar su propia fe.
Cánticos y oraciones resonaban en las catacumbas y las personas traían pequeñas velas y flores que simbolizaban la luz y la belleza que Inés había representado. Una de las prácticas más emocionantes de estas celebraciones era la bendición de los corderos, una tradición que aún sobrevive en la actualidad. 2 corderos eran presentados durante la misa, adornados con cintas rojas y blancas, simbolizando el martirio y la pureza de Inés. Estos corderos eran criados con cuidado por las monjas y llevados al Papa, quien los bendecía antes de ser esquilados. La lana de los corderos era entonces utilizada para confeccionar los palios, vestiduras usadas por los arzobispos como señal de su autoridad y conexión con la Iglesia de Roma. Entre las mujeres de la época, especialmente aquellas que enfrentaban las presiones de una sociedad patriarcal, la historia de Inés se convirtió en un ejemplo de fuerza interior. En una era en la que las mujeres eran frecuentemente tratadas como objetos de trueque en matrimonios arreglados, la decisión de Inés de consagrar su vida a Dios fue vista como un acto de libertad espiritual. Su pureza no era solo una cuestión de cuerpo, sino de alma, un testimonio de que la verdadera dignidad no puede ser negociada. Muchas mujeres comenzaron a invocar a Inés como su intercesora, especialmente en momentos de sufrimiento y opresión. Le pedían valentía para enfrentar desafíos y protección para mantener su dignidad intacta en un mundo que a menudo las veía como inferiores. Esta devoción trascendió el tiempo, llegando hasta los días actuales, en los que Santa Inés sigue siendo un símbolo de fuerza para mujeres de todas las edades. A medida que la devoción a Inés crecía, los relatos de milagros asociados a su intercesión se volvieron más frecuentes. Madres desesperadas pedían su ayuda para salvar a sus hijos enfermos. Jóvenes en peligro rogaban por su protección. En muchos casos, estas oraciones iban acompañadas de señales que los fieles creían ser respuestas directas de Inés. Uno de esos milagros más famosos involucró a una joven romana que, al visitar la tumba de Inés, suplicó por ayuda para resolver una disputa que amenazaba a su familia. Se dice que esa noche, Inés apareció en un sueño tanto para la joven como para el otro lado de la disputa, trayendo un mensaje de reconciliación. Cuando ambos despertaron, informaron haber tenido la misma visión y decidieron resolver el conflicto pacíficamente. Estos eventos no solo fortalecían la fe de los cristianos, sino que también solidificaban la creencia de que Inés seguía viva, presente y activa en la vida de quienes la invocaban con fe. Además de su relevancia para mujeres en busca de fuerza y dignidad, Inés se convirtió en un modelo especial para las jóvenes que aspiraban a la pureza y la fidelidad a Dios. En un mundo lleno de tentaciones y desafíos, su historia mostraba que era posible vivir una vida de santidad incluso en medio de las mayores adversidades. Muchas niñas comenzaron a elegir el nombre Inés en su honor, y las historias de su vida empezaron a ser enseñadas como parte de la educación cristiana. No era solo una figura lejana de la historia, sino una amiga espiritual que comprendía los desafíos de la juventud y ofrecía un ejemplo de cómo superarlos con gracia. Con el paso de los siglos, iglesias dedicadas a Santa Inés comenzaron a surgir en varias partes del mundo. Cada una de ellas se convirtió en un punto de encuentro para los fieles, un lugar donde su historia era recordada y su intercesión era buscada. En la Basílica de Santa Inés, fuera de las murallas, en Roma, el silencio y la paz del lugar continuaban atrayendo peregrinos, que sentían la presencia de la joven mártir en cada detalle del santuario. Su influencia, sin embargo, no se limitaba a los cristianos. Incluso aquellos que no profesaban la fe comenzaron a admirar su historia,
reconociendo en ella una fuerza que trasciende barreras religiosas. Santa Inés se convirtió en un símbolo universal de pureza, valentía y amor. La historia de Santa Inés es más que un recuerdo del pasado. Es un llamado constante a la fidelidad, al coraje y a la dignidad. Su imagen, a menudo acompañada por un cordero, sigue inspirando a personas de todas las edades, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de dentro y que la fe puede superar cualquier adversidad. En el corazón de cada mujer que busca fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, en el corazón de cada joven que aspira a la santidad, en el corazón de cada fiel que lucha por mantenerse firme en su fe, Santa Inés permanece viva, un testimonio eterno de que la pureza y el amor verdadero nunca son en vano. Con el paso de los siglos, Santa Inés pasó a ser reconocida como una de las mártires más poderosas y compasivas de la cristiandad. Su historia, marcada por la pureza y el coraje, tocó profundamente los corazones de los fieles, especialmente de las mujeres y jóvenes que veían en ella una defensora y guía. Pero el impacto de Inés no estaba solo en su vida y martirio. Su presencia espiritual se volvió evidente a través de los incontables milagros e historias de intercesión que continuaron siendo relatadas por aquellos que buscaban su ayuda. En los inicios del culto a Santa Inés, cuando los cristianos aún enfrentaban persecuciones, visitar su tumba era un acto de extrema valentía. Entre las sombras de las catacumbas, pequeños grupos de fieles se reunían para rezar y pedir su intercesión. Era un lugar impregnado de silencio y reverencia, donde el aire parecía pesado con la memoria de su sacrificio. Cada vela encendida junto a la tumba proyectaba sombras temblorosas en las paredes de piedra, pero también simbolizaba la esperanza que Santa Inés representaba. Las historias de aquellos que salían de las catacumbas con milagros transformaron rápidamente el lugar en un punto de peregrinación clandestina. Muchos relataban curas físicas, mientras que otros hablaban de una paz profunda e inexplicable que encontraron después de sus oraciones. Un relato famoso involucra a una madre desesperada que visitó la tumba de Inés en busca de ayuda para su hija gravemente enferma. Después de una noche de oración, la mujer dijo haber sentido una presencia reconfortante y oído una voz suave que decía: «Confía, pues Dios es fiel». Al regresar a casa, encontró a su hija completamente curada. A medida que el cristianismo se hizo más aceptado, la devoción a Santa Inés comenzó a expandirse más allá de Roma. Iglesias y capillas fueron dedicadas a ella en varias partes del mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de protección y pureza. Mujeres que enfrentaban dificultades en sus familias, jóvenes en busca de orientación espiritual e incluso hombres que deseaban proteger a sus familias, encontraban en Santa Inés una intercesora que comprendía sus penas y luchaba por sus causas ante Dios. Con esta expansión también llegaron las tradiciones populares asociadas a la santa. En muchas regiones, especialmente en Europa, jóvenes mujeres comenzaron a realizar novenas y vigilias en su honor, pidiendo su intercesión para encontrar el camino correcto en la vida o para superar pruebas personales. Estas prácticas crearon una conexión íntima y personal entre Inés y aquellos que la veneraban, reforzando aún más su presencia espiritual. Una de las historias más conocidas de intercesión de Santa Inés ocurrió durante una invasión al norte de Italia en el siglo V. Un grupo de aldeanos, temiendo por sus vidas y sus familias, se refugió en una pequeña iglesia dedicada a la santa. Mientras los invasores se acercaban, los aldeanos se arrodillaron ante el altar y comenzaron a rezar fervorosamente, pidiendo la protección de Santa Inés.
Relatos cuentan que cuando los soldados llegaron, una luz intensa surgió alrededor de la iglesia, impidiéndoles entrar. Los invasores, llenos de miedo, huyeron, dejando a los aldeanos ilesos. Después del evento, la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación y la historia fue transmitida de generación en generación como un testimonio del poder de intercesión de la santa. A lo largo de los siglos, Santa Inés fue especialmente venerada por jóvenes que buscaban orientación en sus vidas espirituales y personales. Su historia de dedicación a Dios a una edad tan joven era un recordatorio de que la fuerza y la santidad no dependen de la edad o las circunstancias externas. Era vista como una amiga espiritual, alguien que comprendía las luchas de las jóvenes y las ayudaba a encontrar el camino correcto. Una tradición particularmente conmovedora surgió en algunas comunidades, donde jóvenes niñas usaban pequeños colgantes en forma de cordero en su honor. Estos colgantes eran dados como símbolos de pureza y coraje, animando a las jóvenes a seguir el ejemplo de Santa Inés en sus propias vidas. Muchas de estas niñas informaron sentir una conexión especial con la santa, especialmente durante momentos de duda o miedo. Santa Inés también desempeñó un papel significativo en la vida familiar, siendo invocada por padres preocupados por el bienestar espiritual y físico de sus hijos. Muchas familias, enfrentando dificultades financieras o conflictos internos, recurrían a ella como fuente de fuerza e intercesión. Era común encontrar altares domésticos dedicados a la santa, donde las familias se reunían para rezar juntas, buscando su ayuda para superar los desafíos de la vida. Una historia impactante involucra a una joven madre de España que, enfrentando dificultades para alimentar a sus hijos durante un periodo de hambre, comenzó a rezar diariamente a Santa Inés. Pocos días después, encontró un paquete de alimentos dejado anónimamente en su puerta. La madre creía firmemente que su oración había sido escuchada y el evento reforzó la devoción a la santa en su comunidad. Santa Inés no era solo una intercesora en tiempos de paz, sino también durante momentos de crisis. Durante pandemias, guerras y otros períodos de gran sufrimiento, las comunidades cristianas a menudo se volvían hacia ella, buscando consuelo y protección. Relatos de su intercesión en momentos de desesperación se convirtieron en fuentes de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Un ejemplo poderoso ocurrió durante una plaga en Roma en el siglo VI. Muchas personas que visitaron su tumba relataron sentir una paz profunda y en algunos casos regresaban curadas. Estas historias llevaron a una ola de renovación espiritual, con personas reevaluando sus vidas y buscando una conexión más profunda con Dios. Hasta el día de hoy, Santa Inés continúa siendo una figura central en la vida de muchos fieles alrededor del mundo. Ella es invocada en momentos de necesidad, celebrada en festividades anuales y amada por aquellos que la ven no solo como una santa, sino como una amiga espiritual. Su historia, rica en coraje y fe, permanece tan relevante ahora como lo fue hace siglos, un testimonio eterno del poder del amor y la fidelidad a Dios. Santa Inés permanece en su simplicidad y fortaleza, una luz para todos los que enfrentan las sombras de la duda y el sufrimiento. Su intercesión, siempre cercana y compasiva, continúa transformando vidas e inspirando generaciones a encontrar fuerza en la fe, incluso frente a los mayores desafíos. Siglos después del martirio de Santa Inés, su historia sigue resonando como un testimonio eterno de fe y coraje. Su vida breve, pero profundamente impactante, trascendió el tiempo, convirtiéndose en un pilar de la espiritualidad cristiana. Con cada generación surgen nuevas formas de devoción y homenajes, mostrando que el impacto de Inés no se limitó a su época,
sino que continúa transformando vidas e inspirando corazones en todo el mundo. Antes incluso de que la Iglesia formalizara el proceso de canonización, Santa Inés ya era ampliamente venerada. En los primeros siglos del cristianismo, su fama se propagó de boca en boca, impulsada por las historias de su martirio y los milagros atribuidos a su intercesión. Los primeros cristianos, que la veían como un modelo de pureza y fidelidad, comenzaron a celebrar su memoria en sus comunidades, marcando la fecha de su martirio como un momento de oración y reflexión. Con la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano en el siglo IV, la devoción a Santa Inés creció aún más. Su historia se convirtió en un poderoso ejemplo para una iglesia que emergía de las sombras de la persecución, mostrando que, incluso bajo las más terribles adversidades, la fe en Dios podía prevalecer. A principios del siglo IV, la emperatriz Constantina, hija de Constantino, ordenó la construcción de una basílica sobre el lugar donde Inés había sido sepultada. La Basílica de Santa Inés, fuera de los muros, se convirtió en uno de los primeros grandes monumentos cristianos, y su belleza era un reflejo de la reverencia que los fieles sentían por la santa. Con mosaicos delicados, columnas imponentes y una atmósfera de profunda serenidad, la basílica se convirtió en un lugar de peregrinación y oración para cristianos de todas partes del mundo. La cripta donde Inés fue enterrada se convirtió en el corazón de la basílica, atrayendo multitudes de peregrinos que venían en busca de consuelo e inspiración. Muchos relataban sentir una presencia especial al rezar en el lugar, como si la joven mártir aún estuviera allí, intercediendo por todos los que venían en busca de su ayuda. La devoción a Santa Inés culmina cada año en su fiesta, celebrada el 21 de enero. Esta fecha, marcada por misas y procesiones, se convirtió en una oportunidad para que los fieles renovaran su fe y recordaran el ejemplo inspirador de la santa. En la Basílica de Santa Inés, la celebración incluye la bendición de 2 corderos, una tradición que simboliza la pureza y el sacrificio de Inés. Los corderos, criados con cuidado por las monjas, son adornados con cintas rojas y blancas, representando el martirio y la pureza. Después de la bendición, la lana de los corderos se utiliza para confeccionar los palios, insignias entregadas a los arzobispos por el Papa. Esta tradición conecta a Santa Inés con la jerarquía de la Iglesia, simbolizando su papel continuo como protectora e intercesora de la fe. Con el tiempo, iglesias y capillas dedicadas a Santa Inés comenzaron a surgir por todo el mundo. Su imagen, a menudo representada sosteniendo un cordero, se convirtió en un ícono de pureza y valentía. En cada rincón del globo, fieles continúan invocándola en momentos de dificultad, buscando su intercesión para superar desafíos y mantener la dignidad ante las pruebas de la vida. Muchas mujeres, especialmente jóvenes, encuentran en Santa Inés una inspiración para sus propias jornadas espirituales. En tiempos modernos, su historia resuena profundamente con aquellas que enfrentan las presiones de un mundo cada vez más materialista, recordándoles que la verdadera fuerza reside en la fidelidad a Dios y en los valores espirituales. La historia de Santa Inés ha inspirado no solo la devoción religiosa, sino también la creatividad artística. Poetas, pintores, escultores y músicos han dedicado obras a la santa, inmortalizando su valentía y pureza en diversas formas de arte. En la literatura, Santa Inés fue celebrada por poetas como John Keats, quien escribió el poema La víspera de Santa Inés, capturando la esencia de su historia en versos conmovedores. En el arte visual, las representaciones de Santa Inés varían desde elaboradas pinturas renacentistas hasta esculturas barrocas detalladas.
Cada obra refleja un aspecto único de su vida y martirio, desde su pureza juvenil hasta su fuerza inquebrantable ante la muerte. Estas expresiones artísticas continúan inspirando y emocionando a aquellos que las contemplan, conectando generaciones a través de la belleza y la fe. En tiempos modernos, Santa Inés sigue siendo una fuente de esperanza e inspiración para millones de fieles. Su historia resuena especialmente con mujeres que enfrentan desafíos relacionados con la dignidad y la pureza en un mundo que a menudo valora lo superficial en detrimento de lo espiritual. La valentía de Inés, quien eligió la fidelidad a Dios por encima de todo, es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza proviene de dentro. Grupos de jóvenes cristianas en varias partes del mundo realizan encuentros y retiros en honor a Santa Inés, reflexionando sobre cómo su vida puede ser aplicada a los desafíos contemporáneos. Estos eventos son momentos de renovación espiritual, donde se comparten historias de superación y fe, y la figura de Inés es celebrada como un modelo eterno de virtud. Santa Inés representa mucho más que un símbolo de pureza. Su vida y muerte son testimonios de una fe que desafía el tiempo y las circunstancias. En cada oración dirigida a ella, en cada vela encendida en su memoria y en cada celebración de su fiesta, su presencia sigue viva. Es un recordatorio de que la verdadera victoria no está en los logros materiales, sino en la fidelidad a lo que es eterno. Al visitar su basílica, al mirar su imagen sosteniendo el cordero o al escuchar las historias de aquellos que han sido tocados por su intercesión, se nos recuerda que la santidad no es algo distante, sino una realidad que podemos buscar en nuestras propias vidas. Santa Inés, la mártir pura y valiente, permanece como un faro de esperanza y un ejemplo de que el amor a Dios es de hecho más fuerte que cualquier adversidad.